Nuestra revista En Tiempo Real se suma hoy a las celebraciones por el Día del Archivero Cubano. En este segundo momento de entrevista vamos a retomar el diálogo con Elvira Corbelle Sanjurjo, directora del Archivo Nacional de Cuba, y con Raúl Ramos Cárdenas, especialista de procesos técnicos de esa institución. Vamos a hablar en este segundo momento sobre un hecho muy significativo, y es que este jueves se inscribió en el Registro de la Memoria del Mundo un expediente con documentos de Carlos Manuel de Céspedes. Hábleme un poco de la actividad y qué valor tienen estos documentos, en qué consisten y qué significa inscribirse estos archivos. Bueno, por primera vez se lograron aunar los esfuerzos de 4 instituciones patrimoniales en Cuba: la Biblioteca Nacional José Martí, el Museo Casa Natal de Bayamo, Carlos Manuel de Céspedes, el Archivo de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y el Archivo Nacional, que poseen dentro de sus colecciones documentos originales del padre de la patria. Se inscribieron en el Registro Nacional de Memoria del Mundo de la UNESCO, que le da un carácter de legalidad, pero además es el compromiso por preservar esta valiosa documentación, y que también, bueno, pues estén restaurados y digitalizados, accesibles a los públicos, a los diferentes usuarios. Entre ellos están los 2 diarios, las 2 partes del diario de Carlos Manuel de Céspedes. La primera parte, que tiene que ver, está relacionada con los primeros años de la Guerra de Independencia, que solamente se han publicado una sola vez en los años 80 y no han tenido otro tipo de publicación. Y bueno, aquello que llamábamos y que conocimos y que el doctor Eusebio Leal rescató, el llamado Diario Perdido. Pero también están las cartas personales a su esposa Ana de Calzada. El Archivo Nacional conserva más de 30 de este epistolario, donde está de manifiesto todo el ideal por la independencia de Cuba de Carlos Manuel de Céspedes, pero además todas sus proyecciones como hombre de pensamiento avanzado de su época. Realmente eso fue un acto muy emotivo ayer, porque aunque hay otros documentos, como es la documentación de José Martí, de Ernesto Che Guevara, pero no se había inscrito en este registro nacional la documentación relacionada con el padre de la patria. Bueno, qué bueno que las instituciones se unieron para lograrlo, instituciones que atesoran parte de la historia y que tienen mucho que ver con la figura de Céspedes, y que esta vez pues le dieron un rigor, digamos, una legalidad a estos documentos, y de esta manera los conserva, los protege en todo el mundo. Ahora, quiero que me comenten un poco sobre la labor investigativa que desempeña el Archivo Nacional de Cuba, porque también es importante esta otra labor. ¿En qué consiste? Sí. Primero que todo, debemos señalar que el Archivo Nacional no es decir, un centro netamente investigativo. Nosotros somos un centro mayormente de servicio a la población, a los usuarios, a investigadores que van a consultar la información que tenemos ahí resguardada. No obstante, existe un equipo de investigaciones dirigidos por la compañera doctora Yolanda Díaz, y que lo conforman 3 compañeros más investigadores, es decir, el esposo de Yolanda y 2 compañeros jóvenes, que en la actualidad están tratando 3 temáticas en específico. En el caso de Yolanda, la jefa del Departamento de Investigaciones, trata la temática sobre el delito, la delincuencia, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, todo lo relacionado con los fenómenos sociales como la vagancia, los delitos por parte de personas negras, la delincuencia. Esa es una temática de trabajo que tiene que ver con las solicitudes por parte de los niveles del Estado, del Ministerio de Educación y otras ¿Y ustedes quizás archivan toda esa información o buscan esa información y la facilitan a los investigadores? Sí, de la misma información que tenemos ahí atesorada, que son muchos fondos, se dirige esta información. Hay una segunda línea de trabajo en la investigación del esposo de Yolanda, que por cierto hace muy poco recibió su doctorado en España. Él trabaja el problema de la tierra y la posesión de la tierra en la región centro-oriental de la isla, siglo XIX también, problema de cómo era la posesión de las haciendas, todos estos litigios de la tierra, una cuestión muy interesante.
Y una tercera línea de investigación es un poco ligada con la primera, con la de Yolanda, del colega Iván, que es el problema de, es decir, cómo se ve la legalidad y los problemas judiciales enfocados en el problema del racismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, cómo la justicia se enfrentaba a las personas llamadas de color en ese momento, es decir, cómo era la actuación de los jueces, fiscales, etcétera, ante este problema y su repercusión por el problema del color de la piel. Bueno, algo muy interesante. Interesantes aristas que tienen, digamos, que llegan hasta la actualidad con diferentes enfoques, y hay muchos investigadores desde las cátedras, pudiera recordar la cátedra Nelson Mandela, pudiera recordar también la UNIA, que tiene grupos muy interesantes que estudian todo el fenómeno de la racialidad y se basan, por supuesto, en estos datos, estadísticas, relatos que ustedes pueden tener archivados, y esto puede enriquecer, por supuesto, todo el proceso de investigación. ¿Cómo es el procesamiento justamente de esta información? ¿Ustedes le entregan a los especialistas? ¿Qué sucede después de que se recopila todos estos datos? Bueno, nosotros en el archivo se procesa la información a partir de la aplicación de normas internacionales de descripción archivística, o sea, se definen puntos de acceso para la información, para que los usuarios, o sea, facilitarle esos recursos de información a los usuarios. A partir de ahí, bueno, también se procesa la documentación teniendo en cuenta esas solicitudes propias, o sea, cuáles son los periodos o las temáticas que mayor impacto tienen o interés en los investigadores y en la ciudadanía en general. Porque es importante declarar hoy, o sea, que los archivos no son entidades de carácter público, a los que toda la población, o sea, que no tiene acceso, no solamente es de uso exclusivo de los investigadores, de los historiadores, sino de toda la población, de todos los ciudadanos interesados, desde los niños primarios, de una escuela primaria que acuden a nuestras instituciones, hasta la tercera edad, pueden acceder a nuestros fondos documentales y solicitar, bueno, pues las diferentes temáticas que ellos tengan interés. Algo importante que comentaba Raúl, que es que para entender quiénes somos hoy y hacia dónde iremos, tenemos que entender nuestro pasado, de dónde venimos, y nuestras raíces, bueno, pues están en la documentación que se atesoran en todas estas entidades patrimoniales y principalmente en el Archivo Nacional. ¿Qué proyectos desarrolla la institución? Bueno, en estos momentos estamos desarrollando, aparte de los proyectos de innovación y desarrollo, porque son de desarrollo e innovación, tenemos 2 proyectos de investigación en materia de conservación preventiva, que tiene que ver con el análisis del ambiente de archivos, o sea, cómo deben ser los ambientes para conservar los archivos. Y otra temática que, o sea, otro proyecto que se está trabajando muy fuertemente es en la salud de los trabajadores de archivos. O sea, hay un programa nacional que investiga cómo incide el medio ambiente de los archivos en los trabajadores. Pero los proyectos creo que más importantes y más ambiciosos, y hacia ahí estamos, bueno, pues todo nuestro esfuerzo, son los proyectos relacionados con la informatización de la red de archivos históricos. Un primer momento es que estamos creando toda la infraestructura a partir de la instalación de una solución tecnológica que ha desarrollado la Universidad de Ciencias Informáticas, para poder que los usuarios puedan vía web acceder a los fondos documentales, o sea, que no tengan que trasladarse hacia la institución desde cualquier parte del mundo, por supuesto. Estamos esperando que, o sea, estamos trabajando para que ya a inicios del próximo año pues estén vía web los primeros fondos documentales. Ahí están incluidos también fotografías, mapas, planos y bueno, los documentos en soporte tradicional. Y otro importante proyecto es de cara a la propia informatización de la sociedad, que tiene que ver con los trámites de la población. O sea, en la plataforma Bienestar del gobierno, bueno, pues pretendemos próximamente lanzar también una herramienta que permita a los usuarios pues acceder a los diferentes trámites que se solicitan en el Archivo Nacional. Pues se piden certificaciones de escrituras notariales para los diferentes procesos legislativos que tengan que hacer los ciudadanos y que no tengan tampoco que trasladarse hacia la institución. Esos son, creo que, proyectos ambiciosos,
pero estamos dando los primeros pasos y firmes para poder alcanzar los resultados esperados. Bueno, qué bien que se celebre este aniversario haciendo, y ustedes tienen esa voluntad como equipo que son de resguardar la memoria de toda una nación y también atemperarse a los tiempos de inteligencia artificial, de internet, para que el público pueda acceder también a ese caudal de conocimiento que ustedes cuidan de manera tan, digamos, con tanto rigor, y se lo agradecemos muchísimo. Gracias por estar con nosotros en esta emisión. Han sido Elvira Corbelle Sanjurjo, directora del Archivo Nacional de Cuba, y Raúl Ramos Cárdenas, especialista de procesos técnicos de la institución. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Tiempo Real. De inmediato tenemos ya lista a la próxima provincia que tributa informativamente a la revista. Isla de la Juventud ya está lista, el municipio especial Isla de la Juventud. Lisandra Peña Palenzuela con los detalles. Adelante.